Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy dejamos un poco al lado ya los vídeos del draft y retomamos un vídeo que subí hace ya casi 2 o 3 semanas, donde en el primero os traje los que para mí eran los 10 mejores contratos de la NBA y en este cerramos el ciclo donde os voy a traer los que para mí son los 10 peores contratos de la NBA a día de hoy. Bueno, pues como os comentaba, hoy hacemos esta segunda parte del vídeo de los contratos, que bueno, como dato curioso, es el vídeo más visto de mi canal, el que hice el año pasado, no espero ni que este se acerque, pero bueno, oye, le podéis dar apoyo, ya sabéis. Y nada, que me alegro un montón que os gustasen los vídeos estos que he subido con el Excel del draft. Van a venir ahora unos vídeos también más chulos estas próximas semanas, así que como os dije, estad atentos porque ya os prometí que estas próximas semanas iba a haber cosas muy chulas y espero que disfrutéis de este vídeo. Ya sabéis que tengo en cuenta distintas cosas, no puede haber expirings. Hay una excepción que no es un expiring, pero que ya vais a ver a lo largo de este vídeo y que al final se basa en mi criterio y un poco hacer un balance en el contexto de los equipos donde están esos jugadores, lo que implican esos contratos, tanto para esos equipos como para la liga en general y si esos les restan valor, les suma valor. Ya lo vamos a ver ahora. Espero que os guste, lo que os digo es mi criterio, aunque he atendido a un par de cosas que pone un poco la gente en consenso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Antes de esto ya sabéis que me gusta hacer como unas menciones honoríficas, descartes que he denominado salvados por la campana. Son malos contratos como el de Zach LaVine, el de Kuzma o el de KCP, debo aclarar, evidentemente no son malos jugadores los que vamos a ver en este vídeo. Es solo que por ciertas circunstancias o están sobrepagados o simplemente es que es un contrato por temas de lesiones o ya lo veremos, pero no implica para nada que sean malos jugadores. Al igual que estos tres, que no es que sean malos jugadores. De hecho, Kuzma este año está jugando mejor que el año pasado. Pero son contratos que no están a la altura de su rendimiento. Pero como solo les queda este año y el año que viene de su contrato, pues básicamente, como ya no nos queda nada de temporada, estaríamos hablando casi que de un expiring para la temporada que viene. Entonces no los he querido meter en este vídeo, menos una excepción que la veremos más en adelante. Todo esto dicho, otros jugadores. Por eso os he dicho lo que he visto un poco el consenso general. He visto, porque he investigado también un poco para ver malos contratos que consideraba la gente, que ponían, por ejemplo, en cuestión jugadores como Jrue Holiday, Jalen Green, Devin Vassell o Christian Braun. Son 4 jugadores que para mí no están tan mal sus contratos. Hay jugadores, por ejemplo, como el propio Devin Vassell, que así es que yo siempre digo que es un poco el más prescindible. A ver, a mí Devin Vassell me gusta mucho, ¿vale? Y yo creo que su contrato está bien pagado, al igual que el de Jalen Green, al igual que el de Jrue Holiday, que a lo mejor está 1 millón o 2 por encima del de Jrue Holiday de lo que tendría que estar cobrando para la edad que tiene y la producción que va a tener sus 2 próximos años de contrato. Sí, pero no son el fin del mundo. Al igual que el de Christian Braun, que sí, que este año está siendo su mejor año, pero sigue siendo un jugadorazo y a mí me parece una muy buena extensión. Y luego estos que se han quedado a punto de entrar, que son Buddy Hield, Caleb Martin y Zeke Nnaji, que ambos tienen 2 años más de contrato en sus respectivos contratos y que son lamentables y que van a imposibilitar mucho tanto a los Hawks como a los Mavs como a los Nuggets el poder moverles e incluirles en algún que otro traspaso. Y es una putada, pero no han entrado porque hay peores contratos de mayores cifras que me han parecido aún peores. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a empezar con el 10º contrato del vídeo, que es nada más y nada menos que Anthony Davis, ¿vale? Anthony Davis para mí entra como el 10º peor contrato. No le he querido meter más arriba. He visto que la gente a veces le considera como uno de los 5 o 6. No me parece tan malo. Sí que me parece malo porque realmente estamos hablando de un jugador que su producción es muy buena sobre el papel, ¿no? En cuanto a números, 31,3 minutos, 20,4 puntos, 11 como en rebotes. Pone como 1,6 tapones. El triple ya no es una cosa, pero bueno. Ya sabemos lo que es Anthony Davis. Lo hemos visto esta temporada con los Mavs. De verdad, desearía a los fans de los Wizards que el año que viene sea mejor con ellos de lo que ha sido con nosotros, pero la realidad es que se ha demostrado que Anthony Davis ya no es el atleta que era antes, es un jugador que va a seguir sufriendo de lesiones y que al final, pues es lo que hay. Entonces, como ya sabéis, tenéis el contrato encima de mi cabeza. Si todavía de ese contrato de 175 millones de dólares que ha empezado esta temporada, este año está cobrando 54 millones de esos y luego va a tener otros 2 años más, un año asegurado más el último de opción del jugador que va a estar rondando los 60 millones de dólares, creo que eran hasta los 61 inclusive. Es mucho dinero asegurado para un Anthony Davis que ni sigue el timeline de estos Wizards y que pongamos que encima los Wizards en el draft, yo que sé, draftean a Caleb Wilson o a Cameron Butler, pues les deberían de dar cabida dentro del quinteto titular con Alex-Car. Entonces les empezaría a sobrar un poco a Anthony Davis. Ya hemos visto que Anthony Davis este año moverlo no es fácil y si lo mueves es por pipas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, tampoco es un contrato horrible porque no es tan a largo plazo, es decir, el año que viene solo le quedarían 2 años de este contrato, pero aún así es muchísimo dinero
a Anthony Davis. ¿Por qué no le he puesto yo tan alto? Porque me parece que los Wizards son un equipo que tiene ese margen, ¿no?, de poder tener un jugador como Anthony Davis en los libros y tampoco preocuparse en exceso porque no van a tener que firmar a sus extensiones importantes hasta dentro de 1 o 2 años. Entonces, por eso no me parecía el fin del mundo para ellos. Pero sí que es verdad que de cara a la liga es un contrato muy poco atractivo y ya lo hemos visto durante este cierre de traspasos. Pasamos al siguiente jugador del vídeo, ¿vale? Por cierto, no he dicho nada, pero llevo una camiseta aquí preciosa de mi Varsita. Que nos toca Jordan Poole, ¿vale? Que es la excepción del vídeo, ¿vale? Por eso os lo he dicho, porque es el único jugador que he puesto que realmente le queda este año de contrato y el siguiente. Y estaríamos hablando casi que de un expiring. Pero lo he puesto porque es que es tan malo, o sea, es que es tan malo tener que tú darle el año que viene 34 millones de dólares a Jordan Poole, que es que lo he tenido que meter. O sea, le queda este año de contrato que ya pues va a terminar, quedan 11-10 partidos de la temporada, 31 millones de dólares, el año que viene tiene una opción que evidentemente va a coger y que es de unos 34 millones de dólares, como os he comentado, y que se van a tener que comer los Pelicans. Lo que os digo, era un poco injusto meter a un jugador de este estilo porque el año que viene, lo que os digo, ya va a ser un expiring y realmente pues ya inclusive hasta lo podrían cortar, lo que sea. Sí, pero aún así los Pelicans el año que viene, si van a querer competir, que es lo que están diciendo, el hecho de tener que tú desde el inicio de la temporada dar 34 millones de dólares de tus libros a Jordan Poole, pues es una putada, la verdad. Entonces, si vas a querer moverlo, bueno, vas a poder utilizarlo como un contrato expiring, pero vas a tener que dar valor, si no vas a tener que cortarlo y te vas a comer ese dinero. Entonces, malo en todos los sentidos. Me da pena porque yo pensaba que este año, viniendo de los Wizards, que venía jugando bastante bien con Washington, podía hacerlo bastante bien en New Orleans, y nada más lejos de la realidad. La temporada ha sido muy mala. 24 minutos, 13,3 puntos, 3 asistencias, muy ineficiente, 37% de tiros de campo, 33% de 3, ya sabemos que además tampoco ha sido un buen defensor. Yo creo que tampoco ha encontrado su punto. Es verdad que la temporada de los Pelicans ha sido complicada, pero creo que él podría haberse aprovechado más esa carencia que han tenido en las posiciones de guards, donde ahora ha llegado Dejounte Murray, que está jugando muy bien, y me alegro muy bien por él, que por cierto, también pensaba a lo mejor en incluirle, pero me parece que era injusto porque está jugando bien, y creo que es injusto valorarle habiendo estado tanto tiempo lesionado. Pero lo que os digo, la baja de Dejounte Murray, llega un Jeremiah Fies jovencito que era inexperto, no sé, creo que tenía que haberse aprovechado a lo mejor más de la situación, pero bueno, el caso que es un contrato horrible y que me alegro de que por lo menos los Pelicans no tengan que comérselo un año más. Pasamos al único contrato que he metido de mid-level, ¿vale? Este año los contratos que vais a ver van a ser mucho más grandes, pero porque creo que hay contratos muy amplios como los que acabamos de ver que van a afectar mucho a ciertos equipos a la hora de poder moverse, tanto en verano como en el cierre de traspasos próximo o inclusive dentro de 2 o 3 años. Pero Dorian Finney-Smith le he tenido que meter, porque mirad que yo amo a Doudou, es mi jugador de rotación favorito que he visto yo siempre desde que sigo a los Mavs. Siempre se va a tener un hueco en mi corazón porque es el mejor, nunca nadie lo ha superado, ni PJ Washington, ni nadie, o sea, nadie, es el mejor. Pero la realidad es que está jugando muy mal. Yo me alegré mucho cuando firmó esta extensión, ¿no?, con los Rockets, porque dije, joder, ya ves, buen equipo que va a ser competitivo, les puedo hacer falta. Claro, la lesión de VanVleet ya les ha afectado mucho en todos los sentidos, porque si Dorian Finney-Smith pudiese jugar con generadores exteriores, evidentemente estaría jugando un poco mejor, pero eso no justifica el hecho de que él esté jugando tan mal y que tenga un contrato a día de hoy horrible. Estamos hablando de un tío que firmó una extensión de 52 millones de dólares este verano, una mid-level completa, donde este año está cobrando 12.700.000, tiene un incremento del 5% y encima, ¿vale?, son 3 años asegurados, es decir, el año que viene ya solo le quedarían 2, pero luego encima tiene un año más de opción del jugador, que lo empezaría a cobrar con unos 35 años, ¿vale? Eso es una putada para los Rockets, ¿vale? Porque ya no es solo el hecho de que es una mid-level que tienes en un jugador que no vas a poder mover y por ende no vas a poder utilizar esa mid-level en otro jugador, que para mí es el mayor de los problemas, sino que además lo que acabo de decir es que tampoco vas a poder moverle, porque sí, le pueden mover, evidentemente, pero van a tener que dar mucho valor, mínimo una primera ronda buena para poder mover este contrato, porque ningún equipo va a querer comerse esto, y si quieres lo vas a tener que mandar a Brooklyn, pero Brooklyn no te van a dar nada interesante a cambio. Entonces están un poco entre la espada y la pared y no sé muy bien qué van a hacer con este contrato. Lo ideal sería que empiece a jugar mejor, pero es lo que os digo, es que tampoco tienen tanta necesidad de ponerle en pista porque ahora mismo hay overbooking en la zona interior y en la zona de forwards y necesitan guards. Entonces, no sé, a ver qué hacen con su contrato, a ver qué pasa con él. Ojalá le vaya bien de verdad, porque como veis es que la temporada está siendo horrible. O sea, 32% de tiros de campo, 27% de 3 puntos, 2,6 rebotes. Mal, la verdad que mal, y me da pena porque es que además el año pasado hizo unos playoffs muy buenos con los Lakers y se ganó el contrato. O sea, es que realmente el contrato se lo ganó. El caso, vamos a continuar con el siguiente jugador, que esta a lo mejor trae un poco de polémica, ¿vale? Pero
creo que sí que tiene a día de hoy que sería el séptimo peor contrato de la liga para mí, que es Domantas Sabonis. A ver, aclaré con esto una cosa antes de que me lancéis a los leones. Creo que de verdad Sabonis es un muy muy buen jugador, eso creo que está claro. Lo ha demostrado por activo o por pasivo estas últimas temporadas, es un muy buen reboteador, es un buen generador de asistencias, pero sobre todo más desde zonas de handoff y desde la zona de arriba del triple. No es tan pasador, ¿no?, creativo como puede ser un Jokic o como puede ser inclusive un Sengun, aunque Sengun últimamente tampoco está muy brillante o muy lúcido, pero bueno, el caso. Creo que Sabonis no tiene ahora mismo un contrato muy top. ¿Por qué lo digo? Tiene un contrato que era originalmente de 186 millones durante 4 años, ya solo le quedan 3 contando con esta temporada. Pero claro, todavía le quedan 2 años más asegurados con un incremento del 8%, donde van a ser unos 45 o 46 millones y cerca de unos 50 su última temporada. Claro, el tener que dar casi 90 millones de dólares a Sabonis durante los 2 próximos años, un equipo como Sacramento, lo piensas sobre el papel y dices, bueno, no está tan mal, tampoco van a ser competitivos, si quieren ser competitivos les va a ayudar, eso estaría bien. El problema de Sabonis es que es un contrato muy malo de cara a la liga, y por eso lo he querido tener en cuenta. Ya os he dicho que no he querido solo tener en cuenta la cifra en sí, hay que analizar los contextos, y creo que es un contexto que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué lo digo? Al final ya hemos visto este cierre de traspasos. Los Kings han querido mover a Sabonis, pero no recibían ni una mísera primera ronda por él, a pesar de que es un buen jugador. ¿Por qué? Porque Sabonis, si estamos hablando a día de hoy en la NBA de un jugador que necesite un contexto específico a su alrededor para poder ser bueno y productivo y un jugador ganador, es que el jugador que encabeza esa lista dentro de la NBA es Domantas Sabonis. Y es una pena, porque liderar esa lista conlleva muchas cosas muy negativas en muchos aspectos. Es decir, si tú tienes un equipo alrededor que funciona a las mil maravillas, estás de maravilla y ese contrato me parece que estaría bien pagado. Pero el problema es que en el momento en el que Sabonis no tiene ese equipo adecuado a su alrededor, es muy complicado. Y claro, que a día de hoy tú o alguien, mejor dicho, algún equipo, encuentre en Sabonis esa pieza ideal que pueda poner en su quinteto, que sabiendo que no es un jugador que no defiende, que va a requerir mucho el balón en sus manos, que en playoffs también a veces sufre bastante y que no destaca tanto ese aspecto reboteador y físico que tiene la pintura como hace en temporada regular, claro, deja muchas dudas y por ende nadie quiere traspasar por él y sobre todo nadie quiere implicar tanto salario en sus libros con un jugador que en realidad no le va a aportar nada en playoffs y a lo mejor inclusive le resta más que le suma. Pues claro, es lo que os digo, necesitaría un contexto muy específico. Entonces, a pesar de que es un buen jugador, que este año a lo mejor no está teniendo su mejor temporada, porque como veis, 29,7 minutos, 15,8 puntos, 11,4 rebotes, es verdad que tampoco han estado compitiendo mucho y que también ha aparecido Cardwell, ha aparecido Reynolds, pero aún así es complicado. Es complicado porque nadie en la liga le quiere y eso hace que un contrato que, para un jugador que sí que está un poquito sobrepagado, que a lo mejor estaría mejor cobrando 35 millones de dólares, aún así es que nadie traspasaría por él por el tema que os digo. Entonces al final es un contrato muerto que se van a tener que comer los Kings y que es una putada, pero que es la realidad. Entonces nada, por eso le he acabado metiendo y creo que está más que justificado. El siguiente contrato es Jerami Grant, que yo el año pasado estaba el segundo o el tercero y este año baja bastante. Le pongo el sexto porque, a ver, en primer lugar porque este año está jugando de maravilla. Bueno, de maravilla comparándolo con su temporada pasada. Estamos hablando de un tío que está promediando en 30 minutos 18,6 puntos, 3,5 rebotes, 2,2 asistencias, casi un 40% de tiros de 3. Está siendo un muy buen sexto hombre esta temporada, está dándoles mucha anotación. Al final le está encantando, yo creo que ese rol, ¿no? Un poco de puedo hacer lo que me dé la gana en ataque, pero está sabiendo también jugar un poco sin balón y jugar ese juego de catch and shoot. A mí me está gustando mucho más la temporada de Jerami Grant que las últimas que he visto de él. A mí me sigue sin encantar, porque hay cosas que me tiran bastante para atrás de él, como el tema de los rebotes, el tema de a veces algunos momentos de pasividad, no a lo largo del partido, pero creo que sigue siendo un jugador que ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada y que evidentemente sigue sin estar justificado el contrato que tiene, pero también hay que sumarle que entre que está jugando mucho mejor y que evidentemente ha pasado un año desde el anterior vídeo y por ende ya no tiene un año en su contrato, estaríamos hablando de que a Jerami Grant, terminando ya esta temporada, que no queda nada, como os he comentado, ya solo le quedarían 2 años en su contrato. Entonces no es el fin del mundo, sí es un contrato que incrementa, es un contrato que tiene una opción del jugador, va a aceptar la opción del jugador, eso está claro, pero bueno, el tener que pagarle unos 65-70 millones de dólares a Jerami Grant durante estas 2 próximas temporadas no es lo más ideal del mundo, pero bueno, tampoco es el fin, ¿no? Aunque así me sigue pareciendo un peor contrato que Sabonis, porque a Sabonis le van a tener que pagar 90 y a Jerami Grant 70, pero Sabonis es mucho mejor jugador que Jerami Grant, ¿no? El caso, seguimos con Immanuel Quickley, ¿vale? Que es ya el quinto jugador y ya pasamos a la segunda parte o al segundo ecuador del vídeo, donde, spoiler, solo hay 3 equipos
en estos últimos 5 jugadores. O sea que hay 2 equipos que repiten. Yo lo que os podéis imaginar, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores? El primero es Immanuel Quickley, ¿vale? ¿Por qué me parece que IQ es a día de hoy el quinto peor contrato y no uno aún peor, ¿no? Me pensé en ponerlo peor, ¿vale? Porque, no, a primera vista dices, joder, 162 millones de dólares, 5 años, 32 millones fijos todos los años, le quedan todavía 4 años, es decir, que todavía le quedan otros 3 años más cobrando eso, más lo que ha cobrado ya esa temporada y lo que cobró lo anterior. O sea, que tienen todavía que pagarle casi unos 90 y pico, 100 millones de dólares durante los próximos 3 años. Los Raptors a un jugador que lo ideal es que fuese su sexto hombre, a día de hoy es su titular, no es el mejor, tampoco el peor, no le van a poder mover porque nadie va a querer pagarle ni de coña eso a Quickley y están condenados a comerse el contrato Toronto, ¿no? Claro, ¿por qué no le he puesto más arriba? En primer lugar porque hay jugadores que vais a ver ahora que tienen un contrato aún peor que el de Quickley. Y sobre todo porque dentro de lo que cabe, Quickley es un jugador que dentro de su equipo sí que ha encajado, que aunque a los fans les guste más, a otros fans les guste menos, es un jugador que ha encajado, que está jugando bastante mejor ahora de lo que empezó la temporada y que por lo menos les es un jugador muy útil en muchos aspectos, por el espaciado que les da, por el dinamismo, ¿no?, que les da desde el backcourt y esa electricidad que siempre te ofrece Quickley, ¿no? ¿Qué es lo que os digo? Que a lo mejor sería mucho mejor de sexto hombre y que un generador distinto pero también creativo y anotador desde la zona de guards, más playmaker también les fuese mejor, sí, pero tampoco se le puede pedir toda la vida, ¿no? Y creo que Toronto dentro del cabe es un jugador que sí no le va a poder mover, pero que sí que les va a poder aportar más cosas y que tampoco es un contrato súper grande como otros que vamos a ver a continuación, pero sí que me parece peor que los de Sabonis o que los de Grant, porque estamos hablando de que un tío va a tener que pagarle un año más, y ese año más, aunque no lo parezca, es mucho dinero y sobre todo es un año más teniendo que comer de 32 millones de un Quickley que, lo que os digo, no es el mejor, pero que tampoco te va a dar un anillo, ¿no?, como tú vas a titular, yo creo, por lo menos. El caso, vamos a continuar, ¿vale?, con los últimos 4 jugadores y el primero, o el que vamos a ver ahora, que es el cuarto, es un jugador que en primer lugar pensé que iba a ser el primero, pero luego analizándolo se ha quedado como cuarto, aunque es el peor jugador de toda esta lista, que es Patrick Williams. A día de hoy Patrick Williams tiene uno de los contratos más horrendos que yo he visto nunca en la NBA en relación jugador-dinero. El que no esté más arriba es por un tema de que vamos a ver en adelante jugadores que están cobrando muchísimo porcentaje del salary cap de los equipos. Estamos hablando de jugadores que van a cobrar un 30 o un 35% y que van a imposibilitar a los equipos a poder hacer cosas, que eso es un tema diferente. Pero a día de hoy, en relación calidad-precio, Patrick Williams es el peor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tío que es a día de hoy uno de los peores jugadores de la NBA. O sea, es uno de los peores jugadores de la NBA. 20 minutos juega, no sé por qué juega 20 minutos, pero 20 minutos, 6,8 puntos, 2,8 rebotes, 1,3 asistencias, 38% de tiros de campo, 36% de 3. Es un defensor stretch 4 que ni defiende bien en el fondo. Bueno, sí, se esfuerza, bueno, ni se esfuerza en el fondo, pero bueno, hace lo suyo, ¿no? Como quien te diría. Y tira más o menos bien de 3, ¿no?, entrecomilladamente. No hace nada más, no tiene creación individual, no pasa bien, no sabe leer el juego. Nada, o sea, no hay absolutamente nada en Patrick Williams. Y cobra 18 millones de dólares este año y los próximos 3. La extensión de 90 millones de los Bulls es horrenda, es un dolor audiovisual para los fans de Chicago que tienen que verle jugar cada noche. Y yo pues lo siento mucho por ellos, espero que renazca, ¿no? Pero eso lo llevan esperando ellos siempre. Yo lo que esperaría para Patrick Williams es que, yo qué sé, es que en algún momento de su carrera cambie de equipo y consiga reencontrarse más o menos, ¿no? Que tampoco nunca es que haya sido un fenómeno, pero no sé, volver a recuperar un poco un nivel más o menos decente, porque está siendo muy malo y el contrato que tiene es horrible y evidentemente el último año, que encima es con opción de jugador, por lo menos es un contrato que está es igual todos los años y no incrementa. Pero vamos, que van a tener que pagarle 18 millones de dólares durante las próximas 3 temporadas, más a un jugador que tendría que ser fondo de banquillo en cualquier equipo de la NBA. Continuamos con el top 3. Y aquí llegamos ya a uno de los 2 primeros jugadores que vamos a ver en el vídeo, que ya no solo el contrato que tiene a día de hoy, sino que además tiene una extensión garantizada. Y es Jakob Poeltl. Jakob Poeltl es otro jugador que yo pensaba que iba a estar más arriba, de verdad. Pensaba que iba a ser el peor o el segundo peor, pues saca el tercero. O sea que vaya tela lo que viene por delante. El caso, Jakob Poeltl es un contrato que sobre el papel, también como el de Patrick Williams, calidad-precio es peor que lo que vamos a ver en adelante, pero por lo que os he dicho de lo que van a ocupar en el salary cap, los de más adelante tienen que ser peores. Aún así, Jakob Poeltl, lo que os digo, el contrato original que tenía, ¿vale?, no era tan malo como el que va a tener, porque 4 años, casi 80 millones de dólares, cobrando unos 20 millones de dólares anuales,
tiene una opción del jugador que ha aceptado, es decir, el año que viene va a seguir cobrando todavía la opción del jugador de este contrato, que es algo importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces ya estaríamos hablando de un año más donde le van a pagar 20 millones de dólares con 31 años, que es algo importante a destacar. Y es un Jakob Poeltl que además es que tampoco ha hecho nada interesante esta temporada. 25,6 minutos, 10,4 puntos, 7,6 rebotes. Es verdad que ha estado lesionado, ahora ha vuelto, ha tenido un partido el otro día espectacular, pero qué bueno, que es un jugador interesante en el interior, que es un buen interior, o sea, no es mal interior, ni mucho menos. El año pasado, de hecho, tuvo una buena temporada porque como en Toronto no jugaba nadie, hizo buenos números ofensivos, pero la realidad es que no es un jugador que valga 20 millones, a lo mejor 12, 15, más o menos, sí, pero yo creo que los Raptors les dices a día de hoy que prefieren a Jakob Poeltl o a Cornet y te dicen a Cornet, ¿no? Entonces, aún así es un buen interior, de verdad, es un buen interior, es un buen protector y tiene más o menos buena mano dentro, o sea, tiene sus cosas. Claro, ¿cuál es el problema? Ya de por sí que el año que viene cobre 20, bueno, pero es que la extensión no es la siguiente que tenéis aquí arriba. Son otros 84 millones de dólares más durante otros 3 años, que como os he dicho, no empiezan el año que viene, empiezan el siguiente. Y son 27 millones de dólares como salario base, con un incremento además del 5%, sin opciones de jugador ni de equipo. O sea, 84 millones de dólares más garantizados, más los 20 que va a cobrar el año que viene. Estaremos hablando de que le van a pagar unos 105 millones de dólares a Jakob Poeltl en los próximos 4 años, sin contar este. Barbaridad. O sea, aquí ya hemos escalado, ¿no? Por eso os decía que lo de Patrick Williams es horrible, ¿no? Porque todavía le tienen que pagar otros 3 años más, pero es que estos son 4 años más. 4. Y encima es lamentable el contrato. Claro, ¿por qué no estamos arriba? No os preguntaréis cómo este contrato no puede estar. Bueno, esto fue, ya lo sabéis, la última putada de Masai Ujiri, sabiendo que le iban a echar, yo creo, dijo, os jodéis, renueva este tío, un poco lo que hizo Bartomeu, ¿no? En el Barça con Lenglet y esto, para los que entienden, ¿no? De fútbol. ¿Y por qué no estamos arriba, no? En primer lugar, está el que para muchos es a día de hoy el peor contrato de la NBA, pero yo le he puesto el segundo, ¿vale? Porque no me parece el peor, y ahora entenderéis por qué, que es Joel Embiid, ¿vale? Lo sé que mucha gente considera el contrato de Joel Embiid el peor a día de hoy de toda la NBA. Porque es lo que os digo, el contrato de Poeltl y el de Patrick Williams, relación calidad-precio, son peores, porque son jugadores muy malos que van a tener contratos muy largos y muy extensos. Pero el hecho de que tú, con Joel Embiid y con el jugador que vamos a ver más en adelante ahora, tengas que ocupar tanto espacio salarial, en el caso de Embiid, para un jugador que no sabes qué te va a ofrecer, cuánto va a jugar, cómo va a jugar, es una putada. Sobre todo para unos Sixers que yo creo que lo que más les beneficiaría sería dar un cambio, ¿no? Y empezar un poco a reconstruir, hacer un retool, como se dice, ¿no? No una reconstrucción, sino un retool rápido, con Maxi, con Edgecomb, con el pick que consigan en este draft más o menos a mitad de primera ronda, y si pueden traspasar a estos dos jugadores, que el siguiente, bueno, ya lo voy a decir, que es Paul George, ¿vale? Pues sería ideal. Porque está el segundo Embiid y el primero Paul George, ¿vale? Lo que os digo, Embiid está considerado para muchos el peor, pero para mí no es peor que Paul George, porque el contrato de Embiid son 213 millones en originalmente, y de ese contrato le quedan solo 2 años. Este más una opción del jugador que tenía el año que ha pasado, pero que ha rechazado, es decir, porque la rechazó para la extensión, no como Poeltl, que encima la aceptó y luego encima le renovaron, o sea, aún peor, ¿no? Pero en este caso sería la opción del jugador que rechazó y por ende solo está cobrando ya lo que le queda esta temporada. ¿Cuál sería realmente el contrato que vamos a analizar sobre todo? Que es el de la extensión. Serían 187 millones de dólares durante 3 años. Es muchísimo dinero, ¿vale? En 3 años, que encima son 2 años más una opción del jugador, que es el papel. Si está jugando bien, le van a volver a renovar, y si está jugando mal, la va a aceptar, ¿no? Entonces, pongamos que la acepta, ¿no? Porque Joel Embiid, 35 años, no sé si va a estar jugando al nivel de un contrato de unos 60 millones, más o menos unos 60 y largos, creo que son unos 60 y largos, casi 70 millones de dólares, lo que cobraría en su última temporada con 35 años, ¿vale? Es muchísimo dinero para un jugador tan mayor, con tantas dudas sobre su físico, y que este año ya sabéis que aunque yo estoy apoyándole mucho, porque lo está haciendo muy bien, o sea, 31,2 minutos, 26,6 puntos, 7,5 rebotes, 4 asistencias, 50% tiros de campo, 32% de 3, 1,1 tapones. Ya sabéis que yo lo estoy apoyando mucho, de verdad, es que está jugando muy bien, está jugando con ganas, está queriendo demostrar que quiere jugar, que quiere competir, que quiere llegar a playoffs, que quiere liderar al equipo, o sea, de verdad, es que se merece todo lo bueno, porque Embiid este año está tratando de hacerlo todo con la actitud correcta, y me parece que tiene mucho mérito, y entiendo que la gente no la aprecia tanto por las ciertas cosas que ha hecho en el pasado, pero de verdad, o sea, de mi parte va a tener todo el apoyo del mundo, porque creo que es un grandísimo jugador y que creo que recibe un hate injustificado. Otra cosa es que su contrato no sea el mejor, porque al final
es mucho dinero a largo plazo, lo que comento, a un jugador que genera muchas dudas, que no sabes cómo te va a salir y que no vas a poder mover, que ese es el problema, ¿no? Al final es otro contrato de estos que no vas a poder mover y no es que no puedas mover un contrato de 27 millones como el de Poeltl o un contrato de 18 millones como el de Patrick Williams, que sí, que relación calidad y precio, Patrick Williams y 18 millones es peor y Poeltl y 27 es peor, pero son 27, no son 70 millones de dólares, no son 65, no son 57, es una gran diferencia, ¿vale? Es una gran diferencia y el hecho de tener que comerte este contrato, el que no lo vais a poder mover, yo creo que por lo que he puesto a Embiid, ¿vale? Por debajo, es porque son 3 años, ¿vale? Lo que van a tener que pagar los Sixers a Embiid, no son 4 como los eran de Patrick Williams o Poeltl, pero sí que es peor, porque son 3 años, pero es mucho peor, porque es mucho más dinero. ¿Por qué le he puesto yo por debajo de Paul George? Porque yo creo que la producción que te va a ofrecer Embiid, a pesar de las lesiones, a pesar de todo, va a ser más positiva que los 2 únicos años que le quedan a los Sixers por pagar a Paul George. Sí, el contrato de Paul George para mí es el peor, y eso que solo son 2 años. O sea, no son ni 3 ni 4, como hemos visto otros contratos que también son inamovibles y que son además muy muy grandes en comparación al jugador, ¿no? Pero es que de Paul George a mí me parece horrible. ¿Por qué lo digo? Porque Paul George es un jugador que desde que ha llegado a los Sixers ha ofrecido de todo menos seguridad, regularidad, confianza a la franquicia. Y claro, eso a mí me transmite que el hecho de que tú vayas a tener que pagarle 2 años más, donde van a tener un incremento de 5%, que le van a cobrar unos 53, 54 el año que viene y unos 56, 57 en su último año, estaríamos hablando de un tío que va a cobrar cerca o por encima de unos 110 millones de dólares los últimos 2 años que le quedan en su contrato a partir de la siguiente temporada, y que son contratos que además tienen una opción de jugador que los Sixers sí que 100% no lo van a poder mover y que además te va a ofrecer un peor rendimiento que Embiid. ¿Por qué os digo? Por eso que a mí me parece peor que el de Embiid, porque al final Embiid por lo menos tiene cosas buenas, es decir, yo confío más en que Embiid va a jugar mejor las 2 próximas temporadas que Paul George, que va a ser más importante dentro del equipo y que va a ser un jugador que si hay un equipo muy interesado, pongamos que está jugando bien Embiid el año que viene o que juega muy bien estos playoffs y que cogen los Suns y que traspasan por él o que coge un equipo y traspasa por él, Embiid es un jugador que realmente podría suscitar interés dentro de los equipos. Otra cosa es que no te den valor por él, como ha pasado con Anthony Davis. Eso es otro tema, pero lo puedes mover. Es que nadie va a querer estar interesado en pagarle lo que le están pagando los Sixers a Paul George en ningún traspaso. Nadie va a querer comerse ese salario porque nadie va a querer ocupar el 30% de su salary cap en Paul George. En Embiid, bueno, se lo pueden plantear, pero en Paul George no. Entonces, ese hecho de que Paul George nunca pueda llegar a salir del equipo, para mí me lo hace más malo. Que sí, que Embiid sobre el papel, se acepta la opción del jugador, tendría un año más en su contrato, pero creo que, aunque Paul George este año no ha estado jugando mal, porque no ha estado jugando mal, 30 minutos, 16 puntos, ha tenido 38% de 3, ha sido un buen defensor, es la que tenía el problema del dopaje, bueno, ya sabemos lo que ha pasado, que es lo que hay, tampoco es el fin del mundo, pero los Sixers le necesitan, no les ha ofrecido estas 2 últimas temporadas, nadie va a apostar por él en ningún traspaso, y al final los Sixers se van a tener que comer 110 millones de un jugador que ojalá les ayude las próximas temporadas, pero que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y ya sabéis que la NBA actual, el tener tanto dinero en un jugador cuando no lo vale, es un problema. Porque al final ya sabemos todos cómo está todo ya ahora que se mide por el milímetro, ¿no? El gasto económico. Y es una putada, pero es la realidad. Y los Sixers tienen a día de hoy los que para mí son los 2 peores contratos de la NBA. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y esas cositas, que así sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.